Bienvenidos y bienvenidas estudiantes de sexto grado a esta nueva experiencia virtual de aprendizaje. Iniciamos. Lenguaje guía de continuidad educativa es diseñada para ustedes, estudiantes de sexto grado, y esta es la guía de la fase 1, semana número 2. Muy bien, tenemos primero acá las generalidades de la guía. Estamos en la unidad número 1, que ¿cómo se llama? Exacto, ¿verdad? Nos comunicamos. Es de la fase 1, semana 2. El contenido que vamos a trabajar en esta guía de aprendizaje es el siguiente: propósito, destinatario y lugar de la comunicación, de las situaciones comunicativas. Vamos a seguir hablando del proceso de comunicación, viendo algunos enfoques especiales como lo son el propósito, el destinatario y el lugar de la comunicación. ¿Y cuál es el objetivo o cuál es la producción de esta guía? Es la escritura de una carta con mensajes adecuados al propósito y destinatario. Ese sería el objetivo de clase o la producción que pretendo que ustedes realicen con esta guía de aprendizaje. Vamos a la parte de inicio. Actividad 1. Contesta las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Qué tipos de comunicación conoces? Vamos a responder ahí en su cuaderno de apuntes estas preguntas. Número 2. ¿Qué necesitas para comunicarte adecuadamente? Igual, según sus saberes previos, ustedes van a responder estas dos interrogantes. Luego hacemos lo siguiente. Observa la siguiente situación comunicativa en la que se presentan tres personas con diferentes edades. Si observamos acá, tengo tres personas con diferentes edades. Tenemos a Carmen, tenemos al abuelo Saúl y tenemos a Luis. Observemos qué dicen cada uno de ellos. Por ejemplo, dice Luis: ya vengo, voy al ciber a descargar unos ringtones. ¿Qué dice Carmen? Dice: estos jóvenes ya no hablan castellano. ¿Qué dice el abuelo? Dice que va a Siberia a trabajar con los gringos. Muy bien. Si observamos acá tenemos un apartado de los tipos de lenguaje, que esto ya lo vimos de la clase anterior, es un recordatorio. Dice los tipos de lenguaje. El lenguaje coloquial se utiliza en situaciones informales, con amigos, familiares, compañeros o compañeras. El lenguaje formal se utiliza en situaciones formales, como una conferencia, en clases, etc. Este lenguaje es más elaborado, ya que se utiliza un vocabulario específico. Muy bien. Veamos qué vamos a hacer a partir de esta situación que tenemos acá. Ahora responde en tu cuaderno. 1. ¿Sabes qué significa la palabra ringtones? 2. Según la reacción de Carmen y el abuelo Saúl, ¿crees que se comprendió el mensaje de Luis? 3. ¿Qué crees que falló en esta situación comunicativa? 4. Para que Carmen y Saúl comprendan el mensaje, ¿qué palabras utilizarías si estuvieras en lugar de Luis? Y 5. ¿Crees que es importante considerar a quienes nos dirigimos al momento de hablar o escribir? Explica por qué. Entonces acá, esta es la actividad de inicio. Lo que vamos a hacer es esta situación que tenemos acá, ¿verdad? La vamos a observar. No es necesaria copiarla en el cuaderno, aunque ya al finalizar la guía voy a explicar lo que vamos a anotar en el cuaderno de apuntes. Estas 5 preguntas de acá sí las vamos a copiar y las vamos a responder en nuestro cuaderno, pero de manera breve. Muy bien, pasemos a la página número 2. Vamos al desarrollo de nuestra guía de aprendizaje. Actividad 2. Lee la siguiente información. Cada vez que se produce un acto de comunicación entre dos o más personas que están frente a frente, se debe considerar un tipo de lenguaje, tono de voz, gestos y ademanes. Muy bien, quiere decir que en el proceso de comunicación entre dos o más personas debemos de considerar muy bien estos elementos. El tipo de lenguaje, el tono de voz, los gestos y ademanes. No podemos dejarlos fuera, debemos tomarlos en cuenta en el proceso de comunicación. Después dice, leo de nuevo el ejemplo de Luis, Carmen y el abuelo Saúl. Es el que teníamos acá en la página anterior. Luego responde las siguientes preguntas. 1. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan los personajes? Acá podemos hablar si es un lenguaje coloquial o un lenguaje formal, de acuerdo a la información que tenemos acá y que ya habíamos visto en la guía de aprendizaje 1. Pregunta 2.
¿En qué lugar crees que se desarrolla esta situación comunicativa? En este caso se refiere al lugar específico. 3. ¿Cuál es el propósito que quiere comunicar Luis a su familia? Entonces acá, ¿qué es lo que realmente, según han analizado ustedes, es el mensaje que quiere transmitir Luis tanto a su mamá, deduciendo que Carmen es la mamá, como su abuelo Saúl? Ahora vamos a la actividad número 3. Observemos en este cuadrito qué es lo que podemos ver. Ajá, muy bien. Observemos. Tenemos la situación comunicativa. Vemos que globos, niños, un pastel, un cumpleaños. Dice, Carla celebra su cumpleaños en su casa y da las gracias a los invitados. ¿Qué tipo de lenguaje podríamos utilizar en esta situación? Aquí vamos a marcar con un chequecito o una crucita. Si utilizaríamos un lenguaje formal o informal. Ahora acá, ¿quién es el destinatario? ¿Los amigos o los profesores? Acá está la información y en base a esa información de esta situación vamos a marcar la respuesta correcta. Segunda situación. El alcalde da su discurso al público en el Parque Central de la ciudad de La Palma. Y tenemos acá un dibujo alusivo a esta situación. Tipo de lenguaje que se va a utilizar en este caso, formal o informal, marcamos acá con un chequecito o una crucita. ¿Quién es el destinatario? Pues vamos a colocar quién es el destinatario, si es la comunidad o los estudiantes. Muy bien, dice acá, tenemos acá los cuadritos que están acá en la parte derecha a los lados de las páginas, son información que hay que tomar en cuenta, hay que leerla, mas no es necesario copiarla en el cuaderno. ¿Sabías que muchos actos de comunicación son afectados por factores como el ruido, el estado de ánimo, el dominio que se tenga de la temática, aspectos culturales o del idioma de los hablantes? Muy importante, o sea que en el proceso de comunicación intervienen muchos factores que pueden alterar positiva o negativamente el proceso comunicativo. Avancemos. Lee las siguientes expresiones y explica el propósito de cada hablante. Observa el primer ejemplo. Veamos en este cuadrito. Expresión, aquí tenemos las expresiones o enunciados y acá el propósito del hablante. Veamos la primera expresión. Pobrecito, de seguro ese perrito está perdido. ¿Cuál será el propósito de la persona que dice esto? El hablante expresa ¿qué? Lástima, ¿verdad? Podríamos colocar también, aparte de lástima, tristeza. Veamos el segundo. Te felicito, hiciste un excelente trabajo. ¿Cuál es el propósito? El hablante expresa, ¿qué expresa acá? Eso es lo que le van a colocar ustedes. Tercera expresión. En serio, discúlpame, no me di cuenta que aún usabas ese juguete y lo boté. Entonces acá, ¿cuál es el propósito del hablante al expresar este enunciado? Y vamos a la última expresión. Juan confía en ti. Tú puedes ser el campeón de los juegos de ajedrez siempre que te lo propones. Muy bien, acá, ¿cuál sería el propósito del hablante? Bueno, eso es lo que van a completar ustedes en estos tres espacios que tenemos acá. Y vamos a la siguiente página que dice, para elegir el registro adecuado a las distintas situaciones comunicativas se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. El propósito de la comunicación, la persona con la que se comunica, el lugar donde conversas o donde se publicará tu escrito, el tono de voz y la entonación. Estos 5 elementos deben de tomarse en cuenta en las diferentes situaciones comunicativas. Veamos en qué consiste en cada uno de ellos. El propósito de la comunicación. Pedir un favor, llamar la atención, informar sobre un tema, hacer reír, etc. Estos son algunos ejemplos de los propósitos que puede tener una comunicación. Puede ser que nosotros queremos solo llamar la atención o queramos informar a otras personas sobre un tema determinado, etc. La persona con la que te comunicas, tu familia, tus amigos o tus amigas, la directora del centro escolar, un vecino, el doctor de la clínica, otro. Siguiente, el lugar donde conversas o donde se publicará tu escrito.
que puede ser el aula, tu casa, el cine, la iglesia, el periódico mural, otros lugares. Para cada una de las situaciones comunicativas presentadas, debes tomar en cuenta la entonación y el propósito del hablante. El tono de voz también varía de una situación a otra. Si se quiere pedir algo, se hace en un tono de voz bajo, pero si se quiere animar, se utiliza un tono de voz elevado. Entonces el tono de voz también lo voy a adaptar al contexto y a la situación comunicativa en la cual me encuentro. La entonación. Se hacen pausas al hablar. Con la entonación se muestra la intención o los diferentes propósitos del hablante. En un discurso en público, la persona puede elevar el tono de voz con el propósito de persuadir a su audiencia. El hablante debe dirigirse a los oyentes con respeto. Por ejemplo, la entonación que yo estoy utilizando en este momento es una entonación adecuada a la explicación que estoy dando para esta guía de aprendizaje. Muy bien, y vamos a avanzar al cierre de nuestra guía de aprendizaje 2. Actividad 4. Es momento de poner en práctica lo aprendido. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes me van a escribir una carta en una página de papel bond tamaño carta, valga la redundancia. Planeación. Piensa en el tipo de lenguaje que vas a utilizar. Recuerda que es una carta formal y es para tu docente de lenguaje, en este caso para mi persona, Hugo Alcides Tobar. Piensa en el propósito. Puedes contarle cómo te sentiste durante la cuarentena o tus propósitos para el nuevo año lectivo. Aquí hay dos ideas en las cuales ustedes pueden enmarcar el contenido de su carta. Dice que puede ser cómo se sintieron durante la cuarentena o los propósitos que ustedes tienen para este nuevo año escolar. Pero pueden utilizar otro tema donde ustedes utilicen un lenguaje formal. Textualización. Escribe tu primer borrador en tu cuaderno de lenguaje. Revisa si se expresa lo que quieres transmitir a tu docente. Considera las siguientes partes. Muy bien. Entonces pueden hacer un borrador y luego pasarlo en limpio. Aquí tenemos el ejemplo de cómo va a ir la carta. Van a escribir el lugar y la fecha. Nueva Concepción, Chalatenango. Por decir algo, 15 o 16 de febrero de 2021, dependiendo de la fecha que ustedes la hagan. Luego acá un breve saludo, luego va el cuerpo o contenido de la carta, que es lo que ustedes quieren transmitir, luego una breve despedida y por último va a ir su nombre completo y su firma. Si no tienen una firma aún, pues pueden ser las iniciales de su nombre. Muy bien. Y tenemos acá la parte de revisión. Dice, revisa el orden de las ideas, la escritura correcta de las palabras y el uso de signos de puntuación del contenido de la carta. Luego utiliza una página de papel bond para crear la versión final. Lo que decíamos, hacer un borrador, revisar bien la parte ortográfica y luego pasarla a una página de papel bond. Para la realización de esta actividad, solicita el apoyo a tu docente. Cualquier duda que ustedes tengan, pues pueden consultarla. Si estás en casa, puedes comunicarte con tu docente con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa. Y la autoevaluación, que es este cuadrito de acá, van a leer cada uno de estos criterios y ustedes van a marcar acá con una crucita o con un chequecito si lo han logrado o si necesitan reforzarlo. Eso sería todo para esta jornada. Por último, voy a explicar qué es lo que vamos a copiar cada una de estas guías. Si observamos acá, bueno, vamos a copiar este cuadrito que tenemos acá. Luego vamos a copiar en la actividad de inicio, ¿verdad? En la actividad de inicio vamos a copiar a inicio. Vamos a copiar estas dos preguntas, las vamos a responder. Luego esto no lo vamos a copiar, ni tampoco esta información. Solo vamos a copiar las 5 preguntas y las vamos a responder. Vamos a copiar esto, observa la siguiente situación, esto de acá sí, el dibujo no, y luego respondemos de forma breve las 5 preguntas. Luego vamos a anotar B, desarrollo. Vamos a anotar actividad 2, van a copiar esto de acá y dice leer, pero estos son conceptos básicos que sí hay que leer, hay que escribirlo. Van a copiar eso, lo van estas preguntas las van a copiar y las van a responder en su cuaderno de apuntes. La actividad 3 no es necesario que la transcriban a su cuaderno. Pueden recortarla si pueden y pegarla y responder con un chequecito o una crucita. Luego este cuadro de acá, este sí lo vamos a hacer a mano en el cuaderno. Hay que utilizar regla para hacer los cuadros y vamos a marcar las
respuestas. Luego este cuadro de acá solo lo vamos a leer, no se va a copiar en el cuaderno de apuntes. Y por último la tarea, que en la tarea solo vamos a escribir actividad 4, la planeación y de ahí pues la carta que ustedes van a hacer en página de papel bond, la pueden engrapar o la pueden pegar en su cuaderno de apuntes. No es necesario que escriban esto de textualización, de esto de acá no se va a copiar nada en el cuaderno. El cuadrito de autoevaluación lo pueden recortar y pegar o lo pueden trazar en su cuaderno. Revisión, eso no se va a copiar, textualización tampoco. Solo cierre, actividad 4, la planeación sí se la vamos a copiar y luego el desarrollo de la carta en su cuaderno de apuntes. Aclarar que apareció un mensaje por en esta parte de acá, es por cuestiones de estudio universitario de mi persona. Muy bien, eso sería todo para esta jornada de la guía de aprendizaje número 2. Nos vemos hasta la próxima.